Buenas tardes y bienvenidos. Retomamos los seminarios de la red Nisaldes, de niveles de vida, nutrición, salud y desigualdad. Y para esta temporada contamos con 4 seminarios que presentan avances y resultados de las investigaciones de 4 grupos que integramos, que integra la red, compuesta por 12 grupos, pero en esta ocasión pues vamos a tener la oportunidad de disfrutar del seminario que imparte, que se encarga Miguel Ángel del Arco Blanco, del grupo Hambruna, que pertenece a la red de la Universidad de Granada, que nos va a hablar sobre la hambruna española en el contexto de las hambrunas europeas del siglo XX. Contamos pues, con el amigo Carlos Barciela, colaborador continuo de la red. Este es un tema muy sensible en la historiografía y bueno, Carlos maneja muy bien, ha publicado muchos trabajos, es el gran especialista de la economía agraria de la España contemporánea y sobre todo de la economía política del franquismo y ha publicado recientemente, está editando trabajos que recuperan la memoria histórica de la etapa de la guerra civil, de la autarquía, además con miembros de su familia, su padre, el último libro desde Mi Objetivo, imágenes de un tiempo de guerra. Y bueno, no voy a darle más, no voy a ocupar más atención ni más tiempo. Dejo la palabra a Carlos. Carlos, muchas gracias por tu colaboración en la presentación y moderación de este seminario. Muy bien, José Miguel, muchas gracias a vosotros. Yo, ya sabéis, encantado de participar y, por supuesto, de asistir a vuestros seminarios. Bueno, el profesor Miguel Ángel del Arco Blanco, que es titular de la Universidad de Granada y actualmente es director del Departamento de Historia Contemporánea, pues nos va a hablar del problema del hambre en la España de los años 40. Pero yo creo que él ha abordado últimamente en distintos trabajos una visión que a mí me parece muy interesante, que es la de, digamos, marcar o integrar el hambre de los años 40 en España con otros episodios que se dieron simultáneamente o en periodos distintos históricos, pero que tuvieron unas características más o menos similares, el fenómeno de las hambrunas, ¿no? Yo creo que este cambio en el enfoque, si bien el problema de base sigue siendo el mismo, contribuye a que el fenómeno del hambre de los años 40 tenga una dimensión y pueda ser integrado en esa visión de las hambrunas europeas, ¿no? Cosa que al régimen, por descontado, no le interesaba en absoluto, ¿no? Bueno, yo de los trabajos de Miguel Ángel, al que conozco desde hace muchísimo tiempo, como recordábamos ahora, valoro varias cuestiones, pero fundamentalmente 2. Por una parte, que ha tenido una gran capacidad de llevar el resultado de sus investigaciones a un ámbito internacional. Miguel Ángel ha publicado en distintas revistas de prestigio internacionales como la European History Quarterly, la Contemporary European History o International Journal of Iberian Studies. Igualmente, en colaboración con otros autores, en este caso concreto con Alejandro Quiroga, pero sobre todo su colaboración más intensa ha sido en este campo con Peter Anderson, la publicación de distintas monografías también en editoriales extranjeras de claro y reconocido prestigio. Y esto yo creo que, si bien es verdad que en los últimos años la tendencia de los investigadores jóvenes españoles ha sido a la de publicar en el extranjero, en el caso de Miguel Ángel yo creo que es un factor que hay que resaltar como parte de sus objetivos centrales, ¿no? El dar a conocer los resultados de la investigación y lo que fue este periodo histórico en el ámbito internacional, ¿no? Y luego la segunda cuestión que yo valoro mucho de los trabajos de Miguel Ángel es su deseo de estudiar este periodo histórico de la guerra civil, del franquismo, sobre todo el primer franquismo, que es lo que ha hecho él, desde diferentes perspectivas.
su interés en abordar asuntos económicos, pero también asuntos políticos relacionados con las élites franquistas, también asuntos relacionados con la propia administración y cómo se fue gestando esa administración franquista. Asuntos ahora como el de la hambruna, que a mí me parece de particular interés, como señalábamos antes, también porque lo que podríamos llamar las clases, si queréis así, conservadoras, o las élites que todavía tienen un cierto apego al franquismo, pues se empeñan en blanquear y se empeñan en presentar este pasado de una manera mucho más suave. Os podría al respecto, no quiero extenderme mucho, pero reflexiones de gente que incluso tienen un cierto prestigio, de decir, bueno, aquello del franquismo no debió ser tan malo, el argumento lo estoy simplificando, cuando finalmente España se convirtió en un país desarrollado, ¿no? Obviamente es muy importante, por lo tanto, arrojar luz sobre un periodo que mucha gente pretende, y lo sabemos, somos todos conscientes, pretende blanquear, pretende presentar de una manera distinta. Y en ese sentido, insisto, el interés en la investigación de distintas facetas de lo que fue el franquismo, con el objetivo final de integrarlas todas y presentar el periodo histórico en su conjunto, repito, con manifestaciones culturales, políticas, económicas, con fenómenos como el hambre, como fenómenos como la organización política del Estado, pues todos ellos y algunos más han sido objetivos de los trabajos de Miguel Ángel, ¿no? Y bueno, y en lo que concierne, por supuesto, trabajos también sobre el fenómeno de la memoria histórica, ahora hacía referencia a José Miguel, y sobre todo el fenómeno de la hambruna, el que no quede digamos, en la memoria un poco, sí, los años del hambre y tal y cual, no, que se valore y que se, digamos, aquilate con la mayor precisión posible lo que fue aquel fenómeno que fue de una gravedad extraordinaria. Si calificamos hambrunas a fenómenos como los que se dieron en algunos países europeos, de Centro Europa o del este de Europa, en el caso de España no es incorrecto intentar situarlo en ese marco. Bueno, y no quiero extenderme más porque sobre los trabajos de Miguel Ángel tendría muchísimas cosas más que comentar, todas buenas, por supuesto. De manera que le cedo la palabra al profesor Miguel Ángel del Arco para que nos haga su exposición. Muchísimas gracias. Después de esta exposición del profesor Carlos Barciela, pues bueno, pues hay que empezar dándole las gracias porque bueno, al fin y al cabo, pues me haya presentado de manera tan cariñosa y con alta estima, ¿verdad? Por él siento un profundo cariño y también admiración. Y bueno, evidentemente esta admiración está fraguada en que es muy difícil hacer historia social del primer franquismo, incluso de la guerra civil, sin tener en cuenta sus trabajos. Yo creo que eso lo dice todo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias también a José Miguel Martínez Carrión por haber pensado que dentro de nuestro proyecto de investigación había algo que contar y a haberme invitado aquí a hablar de algunos de los resultados de este proyecto, que es consecuencia no solo de mi trabajo individual, sino el de una serie de investigadores que aparecen, de hecho, en la página web de nuestro proyecto. Especialmente quiero recordar a mi compañero Peter Anderson de la Universidad de Leeds, con quien hemos publicado recientemente el libro sobre la hambruna española en la editorial Bloomsbury y que bueno, es quizá la publicación más reciente respecto a este tema, ¿no? Bueno, yo voy a intentar ser breve, unos 30-40 minutos, intentaré dar una visión general de la hambruna española y sobre todo intentando hacer hincapié en que debe ser contextualizada en la hambruna europea del siglo XX. Decía que las hambrunas han existido en la historia a lo largo de la historia y de hecho es que tenemos pruebas testimoniales de ellas incluso en el arte, ¿no? Recordemos, por ejemplo, aquellas estelas del Reino Medio egipcio, siglo XXIV a.C., donde aparece, de hecho, los síntomas de una
de una hambruna, ¿no? O nos damos cuenta cómo los propios romanos nos han dejado bastantes testimonios de todo esto. Por lo tanto, han existido siempre. El problema que tenemos los historiadores, y ahí en esta imagen estamos viendo una representación de la hambruna irlandesa, en el momento en que descubren que las patatas no se pueden comer, en aquel monocultivo. El problema es que los historiadores tenemos problemas a la hora de conceptualizar qué es una hambruna. ¿Por qué? Pues porque podríamos seguir, por ejemplo, la caracterización que actualmente hace la FAO, apelando a una serie de características concretas, a una ingesta calórica determinada, pero como sabemos, para la historia, para el pasado, esto no es posible, básicamente porque no tenemos las fuentes, ni los datos, ni los instrumentos para medir lo que hoy se puede medir, para poder caracterizar uno. Entonces, evidentemente, tenemos que recurrir a caracterizaciones que sobre todo sean útiles y que se puedan utilizar para nuestro análisis histórico. Y a mí personalmente la que más me convence es la de este historiador, Cormac O'Grada, experto en la hambruna irlandesa, que posteriormente se ha convertido en un experto mundial de hambruna, y que él define la hambruna como una escasez de comida o de poder adquisitivo que conduce directamente a un exceso de mortalidad por inanición o por enfermedades inducidas por el hambre. Y creo que en estas 5 líneas que tenemos aquí se ve la complejidad, porque no consiste solo en la falta de comida, sino que en muchos casos las hambrunas pueden estar provocadas o están caracterizadas porque puede haber alimentos, pero es imposible acceder a ellos. En muchos casos por la caída del poder adquisitivo. Una hambruna no es solo la muerte por inanición de las personas, sino que además puede estar caracterizada por un aumento de las enfermedades infectocontagiosas o, en el fondo, enfermedades inducidas por el hambre, por la desnutrición. Por lo tanto, un concepto bastante más complejo a la hora de caracterizar qué es una hambruna. También los síntomas de la hambruna son muy variados, y aquí tenemos algunas que ya hemos señalado, como las muertes por inanición, quizás la más esclarecedora, ¿no? Está claro que no hay... no podemos hablar de hambruna si no hubiese una crisis demográfica acentuada en un determinado momento, ¿no? Si no hubiésemos una bajada en el escalón, ¿no?, de la población. Pero también tenemos enfermedades infectocontagiosas, la utilización de derivados alimenticios con el esfuerzo de intentar tener algo que echarse a la boca, el aumento de los precios alimenticios, a veces por la corrupción, por el mercado negro, etcétera, etcétera, el aumento exponencial de los delitos contra la propiedad. Se suele decir que superen el 50% de los delitos comunes. Es decir, que sobre todo la mayoría de los productos que son robados o hurtados sean alimentos, revueltas por hambre, protestas sencillamente porque la gente quiere comer, abandono de niños o crecimiento de la emigración, porque la gente huye para intentar alimentarse en busca de la comida. Todo esto, de alguna u otra forma, está, y ahora después lo veremos, en la hambruna española. ¿Cuáles son las causas de la hambruna? Esto es otra de las cuestiones que sigue preocupando a los estudiosos de la hambruna en todo el mundo. Y es que es llamativo, porque si vamos a los textos clásicos, en este caso tenemos a Tito Livio, que como sabemos escribía siempre para los emperadores y nunca los culpaba a ellos, pero tiene textos pues también muy sociales y también textos relacionados con desgracias, ¿no? Y en este caso habla de una hambruna, en este libro cuarto de Abur de Cóndita, y creo que es muy significativo porque vemos cómo él ya señala, sí, yo creo que sin darse cuenta, las 2 posibles causas de la hambruna, es decir, por desastres naturales o por motivos políticos. Dice en concreto, las desgracias empezaron con una hambruna, debida, según uno, a que el año no había sido favorable para los cultivos. Es decir, digamos, causas ambientales, naturales, pocas lluvias, mucha sequía, en el norte de Europa sería demasiada lluvia, etcétera, etcétera. O que, segundo, los cultivos habían sido abandonados por la atracción de los asuntos políticos y de la vida en la ciudad. Después habla también un poco de la corrupción, que los cónsules olvidaron la agricultura, etcétera, etcétera, y también los campesinos. Aquí están las 2 grandes causas, simplificando, que pueden explicar por qué tienen lugar las hambrunas, ¿no? Y esto nos ayudará a plantearnos qué pasa en el caso español. Y bueno, ya sabemos que las hambrunas pueden tener lugar por causas naturales, desastres naturales, terremotos, maremotos, volcanes que erupcionan y que condicionan el régimen de lluvias, demasiada lluvia
el norte de Europa, como decía antes, sequía en el sur de Europa, si estuviésemos hablando de este caso, otra serie de desastres naturales, como pueden ser tifones, etcétera, que son ajenos al hombre. Pero, sin embargo, nos damos cuenta que, especialmente en el mundo contemporáneo, las causas políticas, sociales y económicas son también determinantes. Ojo, para que se produzca una hambruna no tiene que haber o causas naturales o causas políticas, sociales y económicas, por un lado, sino que pueden estar imbricados. Puede haber una mala cosecha por cuestiones relacionadas con la sequía y esto prepara la situación para que haya una hambruna. Pero bueno, ¿de qué hablamos con causas políticas, sociales y económicas? Aquí estamos apoyándonos fundamentalmente en la obra de Amartya Sen, ¿no? Que es un poco el contrapunto a Thomas Robert Malthus, ¿verdad? En el que nos dice que las hambrunas se producen en muchos casos en contextos dictatoriales donde no hay una determinada transparencia y que en el fondo las hambrunas no son un problema de escasez, sino que son problemas de acceso a los recursos, ¿verdad? Los recursos alimenticios. Y para eso habla de cuestiones políticas, la corrupción, por ejemplo, el acaparamiento de recursos sociales, la desigualdad social, ¿verdad? O económica, que también tiene que ver con el desigual reparto de la población. Por lo tanto, no es fácil explicar el porqué de las hambrunas y digamos que causas naturales, causas políticas, sociales y económicas pueden convivir, pero está claro que en las hambrunas que vamos a ver, lo adelanto ya, van a ser estas últimas las que tengan un peso mayor. En el siglo XIX vemos como las hambrunas que tienen lugar en esa época pues están bastante condicionados especialmente por causas naturales. Ojo, posteriormente la política actúa. Un ejemplo perfecto puede ser el caso de la gran hambruna irlandesa, que empieza en torno al año 46 y que el año peor es el año 47. Estamos hablando de en torno a 2 millones de personas que fallecieron como causa de la hambruna y que 1 millón de personas acabó emigrando, ¿verdad? Huyendo de todo esto. Aquí hubo un fallo de cosecha, en este caso provocado en la patata, por el fallo de la patata, pero además había una desigualdad social muy importante. Se ve que como donde más afecta la hambruna es precisamente en el oeste, que estaba desconectado de las zonas de puertos, fijaos en comparación con Belfast, pero es muy importante en el sentido político la reacción de las autoridades británicas que niegan la hambruna, que no importan maíz hasta mucho más tarde. Aún así, aunque en el siglo XIX las causas naturales son fundamentales, lo político también está presente. Pero ¿qué pasa en el siglo XX? Y es que aquí nos damos cuenta cómo lo político va a tener un peso especialmente grande. Podríamos hablar de algunas hambrunas importantes, como la de después de la Primera Guerra Mundial, o algunas hambrunas que hemos referido como la última gran hambruna soviética, la del año 47, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar en 3 fundamentales. Como he dicho, la hambruna ucraniana, la hambruna griega y la hambruna holandesa. Pero antes quiero señalar 2 ideas principales respecto al conjunto de Europa, para poner un poco en contexto de lo que estamos hablando y también mirando de reojo a la hambruna española, sobre todo para resaltar la importancia del tema de investigación. Por extraño que parezca después de una segunda revolución industrial, de los grandes avances de la higiene, es llamativo que en el siglo XX hubo más fallecimientos por motivos de hambrunas que en el siglo XIX. Y esto evidentemente tiene que ver con algo que he señalado antes, los factores políticos. Segunda idea fundamental. Por extraño que parezca, evidentemente tiene explicación, pero frente al tópico, Europa va a ser, junto con Asia, el lugar fundamental donde se producen las hambrunas. Estamos hablando que Europa es prácticamente un subcontinente de Asia, lo señalan algunos geógrafos. Si vemos estas cifras, nos quedamos completamente impresionados, ¿no?, del volumen de muertes que hay como consecuencia de la hambruna. Otra vez, la cuestión de la política es un factor explicativo fundamental. 2 guerras mundiales, regímenes autoritarios, totalitarios, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver el caso del Holodomor ucraniano. Holodomor, que significa matar de hambre, devastar de hambre. La conocida como la hambruna roja. ¿Por qué? Porque queda poca duda de que fue una hambruna causada por factores políticos. En este caso, ahora después lo veremos, las colectivizaciones y la política agraria
colectivista e incautadora de Joseph Stalin. Fue una hambruna cubierta de silencio durante mucho tiempo, porque fue negada hasta prácticamente finales de los años 50, aunque por supuesto no se refería así, y tuvo que caer finalmente la Unión Soviética, aunque hubo antecedentes en la época de la Glasnost, para empezar a hablar de aquello, ¿no? de la hambruna roja. Es cierto que hubo un momento en que se prepara el escenario para esta gran debacle, una hambruna de una violencia brutal. El año 31, 32, 33 fueron años de malas cosechas, ¿no? Pero van a ser los factores políticos los fundamentales los que lo expliquen. Y es que en tan solo 6 meses se produce una hambruna con una virulencia que no había tenido jamás lugar en Europa. ¿Y cómo se explica? Pues evidentemente hay una escasez de alimentos, pero lo que explica fundamentalmente lo que sucede en Ucrania y en los alrededores, ahora lo veremos, son las políticas colectivizadoras de kolhoses de la Rusia estalinista. La requisa de la producción que es obligada, que muchos campesinos tengan que entregar al aparato soviético. Y aparte, la forma de gestionar, una vez que empieza la hambruna, la situación es completamente desalentadora e incentiva, potencia la hambruna. Hablamos de la burocracia soviética que acapara gran parte de la producción. La represión que tiene lugar considerando que todos aquellos campesinos que no entregan su producción o que la esconden son sencillamente vendidos al capitalismo y que son ejecutados. La imposibilidad de migración. No se permitía que la gente saliese de los lugares, lo que hacía que se morían literalmente de hambre, ¿verdad? Y, por supuesto, la no ayuda internacional. Hubo intentos de asociaciones humanitarias por intentar ayudar al caso ucraniano, pero la hambruna fue negada y, por supuesto, contribuyó a todo ello. Un ejemplo de todo esto se ve en esta fotografía de un fotógrafo que fue a esta ciudad de Kharkov y que vio en aquel mismo año cómo tenía lugar reuniones donde aparecían jerarcas del partido, donde, como vemos, no faltaba ni la comida ni el vino, y por otro lado, cómo la gente se moría literalmente por las calles. El número de víctimas es brutal, porque básicamente en 6 meses se calcula que murieron en torno a 4,5 millones de personas. Y una hambruna que afecta especialmente al mundo rural, no a las ciudades, porque en las ciudades están los aparatachis de la burocracia estalinista que al fin y al cabo no se ven afectados por todo esto, ¿verdad? Otro ejemplo más de que es una hambruna política, porque si hubiese sido natural, todos podrían haber estado más afectados de alguna u otra manera. Las cifras son un problema y es porque esta es una hambruna que, y además estamos de actualidad con el tema ucraniano, se ha convertido en un instrumento político y de memoria actualmente para reforzar la identidad de Ucrania como país. Y de hecho, oficialmente Ucrania habla de la hambruna como un genocidio, aunque algunos historiadores como Stephen Witkoff lo cuestiona bastante. En este sentido no voy a profundizar mucho, si queremos después en el debate lo podemos decir, pero básicamente hay otras zonas, por ejemplo esta rusa, ¿verdad? La zona de Krasnodar, donde también hubo hambruna y no fue solo ucraniana, ¿verdad? Estaba dentro de Rusia. En fin, hay otros factores que lo pueden explicar. Otra hambruna, la llamada hambruna griega, la gran hambruna, una hambruna en un país pequeño, tremendamente dependiente del exterior, que está justificada por factores políticos fundamentalmente. Estoy hablando de la ocupación nazi, ojo, pero no solo nazi, también búlgara y también italiana. Y esto es importante desde el punto de vista de las responsabilidades. Básicamente lo que sucede es que Grecia es invadida en el año 40 y finalmente, después de una serie de debacles italianas, como solía ser típico con todo lo que hacía Italia en la Segunda Guerra Mundial, pues acaba siendo invadida por el eje y partida en 3 partes, entre Bulgaria, Alemania y Italia. Curiosamente, Alemania acaba conservando la parte del Pireo, de Atenas, etc. Todo esto genera unas políticas de ocupación completamente extractivistas que acaban con una economía especialmente débil y dependiente. Se interviene en la economía, se fijan precios, se acaparan productos, algo que nos recuerda un poco a España, ¿verdad? Salvando las distancias, se incautan alimentos y además en un país que tenía una gran población para la superficie que tenía y que era una neta importadora de cereal. En ese momento hay un bloqueo económico por parte de la Armada Británica
algo que también tiene que ver con España, ahora después veremos, y que condiciona las muertes por inanición que se producen. Entonces, estamos hablando de 300.000 personas que murieron en torno a 4 años, especialmente virulenta entre el año 41 y 42, donde el 40% de la gente murió en la zona de Atenas, en la zona del Pireo, que está justificado, como vemos, por causas eminentemente políticas. No podemos hablar de fallos de cosecha. Algunas imágenes donde aparecen oficiales alemanes llevándose productos de las tiendas, algunos griegos rebuscando en la basura y, bueno, esta imagen que es completamente icónica. Esto fue una hambruna fundamental en la que la ayuda internacional fue clave, no solo para acabar con la hambruna, porque básicamente se levantó el bloqueo para que los griegos no se muriesen de hambre por presión de la comunidad griega internacional, sino porque además el hambre y la ayuda humanitaria fue utilizada en el momento de la reconstrucción de una forma esencial en la guerra civil griega para luchar contra el ejército del Partido Comunista griego, ¿no? Nos damos cuenta como el hambre es un instrumento esencial para dominar conciencia y cuerpo, ¿verdad? Y por supuesto, el llamado invierno del hambre en los Países Bajos. Que bueno, en cuanto a dimensiones, si lo comparamos con el Holodomor o con la hambruna griega, no digamos otras, como puede ser la hambruna china del Gran Salto Adelante o la hambruna bengalí, pues bueno, pues parece una broma, porque hablamos solo de en torno a 20-25.000 víctimas, ¿no? Pero ahí es nada, porque tuvo lugar solo en un invierno. También en este caso, las causas derivan fundamentalmente de factores políticos, aunque, como digo, siempre hubo estructurales, en este caso el invierno o la propia organización del país, en este caso en los Países Bajos. Va a tener lugar fundamentalmente en estos puntos que vemos aquí, que son las ciudades, una hambruna especialmente urbana. El país estaba dividido en dos zonas, en una parte aliada y otra parte ocupada por los nazis. También hay políticas intervencionistas, también hay bloqueo aliado, lo que se repite con Grecia y también con el caso español. ¿Y qué sucede? Que cuando llega el invierno y se hielan los canales, la comida no se puede distribuir en estas ciudades, como sabemos, superpobladas. Entonces, cuando llega el llamado invierno del hambre, se recuerda así. En torno a 25.000 víctimas, una fundamentalmente urbana, y donde afecta sobre todo a las clases bajas, a hombres y ancianos. Aquí hay avances en la investigación importantes, como por ejemplo la obra de Ingrid de Suarte, que demuestra cómo frente a la hambruna hubo una conciencia comunitaria muy importante, y esto justifica que los niños no estén en las víctimas principales, porque la comunidad los protegió y les dio de comer. Es algo que también nos puede dar muchas claves para lo que pudo suceder en otras hambrunas o lo que pudo suceder en el caso español. Y ya llegamos a la hambruna española. Esta foto tiene truco porque es de los años 50, no es de los años 40, es de Carlos Saura, pero nos refleja muy bien, yo creo que al fin y al cabo, pues, la pobreza que tuvo que haber en aquella España de los 40. Bueno, hemos caracterizado esta hambruna española, o lo hemos intentado caracterizar, y bueno, digamos que tenemos unos primeros resultados sin duda matizables, porque la hambruna española tiene una periodización especial. Podemos identificar la mayoría de ellas entre el año 39 y 42. Está claro que está determinada por la guerra civil, pero ahora veremos las causas fundamentales. Del 39 al 42, 3 años muy duros donde se producen, yo creo que se identifican perfectamente estas características que tenían las hambrunas que dijimos al principio. Y luego el año 46. El año 46 es un pico, si nos permitimos, de una segunda edición de la hambruna, mucho más corta, que en este caso sí está determinada por factores, digamos, más naturales. Y en este caso hablamos de la sequía del año agrícola anterior, que pudo condicionar mucho más la evolución de los cultivos y, bueno, la evolución socioeconómica de España. A grandes rasgos podemos decir que es una hambruna que afecta a las sociedades más polarizadas. Podemos señalar lo que sería el arco sur en torno a Madrid. Pero ojo, una hambruna que es difícil de delimitar porque afecta especialmente a las clases bajas. Casualmente muchas de ellas identificadas con el pasado republicano.
¿Por qué digo esto? Porque evidentemente un obrero sin trabajo, republicano, que viviese en Madrid, que nadie le diese trabajo, que fuese castigado, que acabase de salir de la cárcel, lo iba a pasar muy mal. Pero el hecho de que viviese en Madrid, donde había más recursos, había un mejor abastecimiento, digamos que le puede hacer llevar la hambruna de una manera muchísimo más fácil que en otras zonas donde el aprovisionamiento por distintos motivos pues iba a ser mucho peor. Y bueno, ¿cuáles son las causas? Bueno, está claro que no podemos obviar a la Guerra Civil Española. Es decir, no podríamos entender lo que sucede entre el 39 y el 42 sin tener en cuenta los 3 años de guerra civil que evidentemente condicionan muchísimo la evolución económica, social y también biológica de muchos de estos cuerpos que se ven afectados por la hambruna. Que, si me permitís la expresión, se ven preparados para, en el más sentido, para lo que después llegaría. Ahora bien, el régimen de Franco sabéis que utilizaría 3 grandes mitos para, primero, silenciar la hambruna y luego explicar unos años del hambre que duraron pues, casi 12 años. ¿Verdad? Básicamente serían las destrucciones de la guerra, en segundo lugar sería el mito de la pertinaz sequía y, por supuesto, el aislamiento internacional. No voy a entrar en esto porque, además, especialmente los historiadores económicos han hecho un trabajo fantástico a la hora de demostrar que las destrucciones de la guerra civil no fueron tan importantes como para explicar pues, el estado de postración, de depresión, tanto de la agricultura como de la industria a lo largo de todos los años 40. Pero está claro que es un antecedente a tener en cuenta las causas y hay que señalarlo. Otra causa fundamental es la política autárquica. Esta política completamente descabellada, de profunda influencia fascista, en la que se aspiraba a lograr la autosuficiencia para, mediante la producción voluntarista de todos los productos industriales y agrícolas en España, así obtener una balanza de pagos positiva y así lograr una industrialización forzada, evidentemente con fines militares y expansionistas. Esto, después de la Guerra Civil, no se cifra solo en la asistencia de cartillas de racionamiento, sino en la intervención de una multitud de productos brutal relacionados con la alimentación, fijación de precios fuera del mercado, surgimiento de mercado negro, especulación, acaparamiento, aumento exponencial del coste de vida, etcétera, etcétera. Una política que, pese a los nefastos resultados, no es abandonada y con bastante reticencia. Aquí las negociaciones con los americanos desde finales de los 40 son un buen ejemplo, a partir de 1951. Otra cuestión fundamental, que a veces va implícita dentro de la política autárquica, pero creo que hay que señalar por otro lado, es la corrupción. La brutal corrupción de carácter, digamos, estructural que afectó al funcionamiento de la dictadura. Corrupción fiscal, que ha estudiado Carlos Barciela, pero corrupción en otros sentidos que han estudiado muchísimos otros historiadores, con las licencias, con el extraperlo, el grandísimo extraperlo, trabajos como los de José Manuel Naredo, etcétera, etcétera, han puesto de manifiesto todo esto y explican incluso la acumulación de capital para posteriormente la industrialización de las décadas siguientes, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del hambre, esto supone una incapacidad de muchos para acceder a los recursos, ¿verdad? Especialmente los que o no tienen los contactos con el régimen o no tienen acceso a los medios de producción. Una cuestión que normalmente ha pasado un poco desapercibida, bajo mi punto de vista, y que tenemos que incluir dentro de las causas, es el bloqueo económico aliado. Los aliados, en este caso Inglaterra, no habla de la existencia de un bloqueo económico, o a veces no lo dice de manera clara, ¿no? En algunos documentos, la semana pasada estuve en Londres viendo precisamente este tipo de documentación, y vemos como ellos niegan que España, las palabras de España o de los embajadores, del duque de Alba, diciendo que hay un bloqueo económico, pero a veces en sus propios documentos refieren que hay un bloqueo económico, ¿verdad? Y tal, Inglaterra y después Estados Unidos, especialmente después de lo de Pearl Harbor y la entrada en la Segunda Guerra Mundial, imponen un bloqueo económico, una limitación al comercio español que es determinante para explicar precisamente la hambruna española. Llama un bloqueo que se pone en marcha justo después de la invasión de Alemania de Polonia.
digo año 39, septiembre del 39, y este bloqueo dura por lo menos hasta el año, finales del año 42, precisamente la cronología de la hambruna española que estamos hablando. Ahora bien, otra cuestión es por qué este bloqueo económico tuvo lugar. Nos damos cuenta que mientras que el bloqueo económico se está imponiendo a través de los Navy Search, etcétera, etcétera, las incautaciones de barcos, las revisiones, nos damos cuenta cómo el régimen de Franco está negociando su entrada en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el bloqueo económico estuvo propiciado por la política del régimen de Franco respecto a la Segunda Guerra Mundial. Mientras que el pueblo se muere de hambre, y tenemos informes en el que dice precisamente eso, Serrano Suñer está yendo a Berlín o incluso a la guarida del Lobo a pactar cómo España entra en la guerra, cuando el comercio español era completamente dependiente del británico. Y otra cuestión importante que no tenemos que olvidar son las relaciones económicas con Alemania, y es que la hambruna tiene sus raíces en la guerra civil, como decimos, pero también por otro motivo, porque Alemania, también Italia, pero especialmente Alemania, ayuda a la España rebelde durante la guerra civil a ganar la guerra con una serie de materiales, etcétera, etcétera. Y todo eso, toda esa ayuda hay que pagarla. Y desde el año 39, incluso durante antes del fin de la guerra civil, España empieza a mandar por lo que tenía, materias primas, especialmente piritas, posteriormente wolframio, hierro, cereales, naranja, a Alemania, en lugar de apoyarse en su comerciante habitual, que en este caso era el Reino Unido, lo que hace que, claro, a cambio de cumplir esos pagos de guerra, la población quede nutrida. Por lo tanto, como vemos, en el fondo hay una serie de condicionantes, si queremos, estructurales, vinculados a lo que pudo ser la herencia de la guerra civil, con todos los matices que hemos señalado, pero fundamentalmente hay unas causas políticas muy importantes, tanto en el origen de la hambruna como también en su desarrollo. Y bueno, vamos a hablar tan solo de 3 evidencias y con eso voy a dejarlo, ¿no? Finalmente acabaré con algunos dilemas que todavía tenemos, algunas preguntas, algunas cosas que no sabemos que todavía tenemos, para abrir un poco el debate, ¿no? En primer lugar, estamos hablando del aumento del coste de vida. En segundo lugar, las enfermedades infecciosas. Y en tercer lugar, las muertes por inanición, como evidencia de esta hambruna de la que estamos diciendo, ¿no? Podríamos insistir en otros síntomas, pero bueno, tampoco os quiero aburrir. En primer lugar, el aumento del coste de vida. Bueno, estas gráficas hablan por sí mismas. Después del año 39 vemos un aumento exponencial, realmente en el momento del 39 al 42, en este índice de precios al consumo que estudió también Jordi Maluquer de Motte, y aumento del coste de vida que en gran parte está provocado no solo por la escasez, sino especialmente por el aumento del extraperlo, del mercado negro, etcétera, etcétera. Aquí tenemos como además este aumento del coste de vida, esto es un informe que estaba en la Fundación Nacional Francisco Franco, por lo que Franco estaba al corriente de todo esto, afecta especialmente a los sectores más deprimidos, obreros rurales y obreros urbanos. Y sobre todo, el aumento del coste de vida afecta especialmente a los productos alimenticios, ¿verdad? Que, como sabemos, evidentemente son los que permiten sortear la hambruna. Es aquí donde vemos a las víctimas fundamentales de la hambruna, donde hay una coincidencia. Y por supuesto, las enfermedades infectocontagiosas, que siguen a cualquier guerra, ¿no? ¿Verdad? Como nos han explicado otros historiadores de la ciencia o de la medicina. Pero en el caso español también nos encontramos una serie de enfermedades. Sabemos que la tuberculosis fue la enfermedad de posguerra, pero también tenemos justo después de la guerra una serie de repuntes, ¿no? ¿Verdad? Como el paludismo, especialmente el tifo exantemático. Esta epidemia que en el año 41 pues, fue negada por el régimen y finalmente se reconoció el propio Palanca, lo que sería el director general de Sanidad, reconoció que lo habían ocultado, aunque él al principio había achacado a los republicanos infectados del tifus el origen de esta enfermedad, ¿verdad? Y nos damos cuenta como mientras que esto estaba teniendo lugar, los británicos estaban diciendo que España no tenía jabón para garantizar las medidas básicas para conseguir luchar contra el tifus exantemático. Y España, en lugar de pedir ayuda a Inglaterra, pues estaba mandando científicos y médicos a Alemania con la idea de intentar solucionar todo esto. Aquí tenemos también una evolución de todas estas.
¿verdad? Y vemos como otra vez coincide precisamente en esos años, ¿no? Evidentemente todos estos trabajos son deudores todos estos datos son deudores de trabajos de investigadores anteriores que bueno, sin ello hubiese sido imposible pues cuadrar las piezas. Y aquí tenemos, bueno, el caso más sintomático, el tema del tifo exantemático, que afecta a aquellas personas que tenían condiciones higiénicas pues, más deficitarias, especialmente personas que viven en viviendas insalubres. Tenemos informes sobre las cuevas, por ejemplo, de mi ciudad, de Granada o de Almería, donde, bueno, aquello era literalmente un avispero de infectados. Y por supuesto, las muertes por inanición. Los testimonios pues, son innegables, en la prensa no aparecen, pero en la documentación interna del régimen sí vemos cómo aparecen, donde gobernadores civiles están pidiendo comida porque la población se muere de hambre. Incluso en los informes que dan nos damos cuenta cómo esto está presente, ¿verdad? Un ejemplo de esto puede ser las muertes por mes en Cádiz, tanto en capital y provincia, en enero y marzo del año 37 al 47. Y vemos como precisamente hay un aumento exponencial precisamente en esos años. También tenemos otros ejemplos de muertes por inanición que nos ha dejado la literatura, que nos explican cómo las personas se van cayendo por la calle, los informes diplomáticos en los que dicen que se cometen suicidios, ¿verdad? Personas que no tienen nada que echarse a la boca, a veces lo vemos en parte de la Guardia Civil, que dice autopsia, estómago vacío, o incluso nos damos cuenta como, en definitiva, las muertes por inanición se esconden por parte de los médicos. Hemos hecho un esfuerzo por intentar ir a los archivos municipales para encontrarnos las causas de fallecimiento. Nos damos cuenta como, por supuesto, en muy pocos casos aparece el término morir de hambre. Vamos, en ninguno. Lo más cercano puede ser avitaminosis o algo por el estilo, pero nada más. Nos encontramos eufemismos como asistolia, ¿verdad? Parada cardíaca, ¿no? Y claro, vemos que se refiere a una persona de 55 años, obrero, que vive en el barrio más pobre del pueblo, ¿no? Nos damos cuenta cómo la hambruna está ahí de manera silenciosa durmiendo en los documentos. Ahora bien, quedan una serie de dilemas muy importantes por aclarar, puesto que toda investigación es... Miguel Ángel, pero esta todavía no. ¿Sí? Soy Carlos. Quería comentar, son las 6 menos 10. Si queremos un poquito que haya algo de preguntas, vale, pues, y tal. Vale, pues si parece lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, lo que tú veas, si tienes que... Pero el plan era dejar unos minutos para que te preguntaran. Tú, lo que tú veas, si tienes Vale. Bueno, pues acabo rápidamente. Bueno, que los dilemas que están pendientes es afinar un poco más la geografía del hambre dentro de todo lo que sería el país, España, y sobre todo intentar aclarar en qué caso la hambruna afectó más al mundo rural o al mundo urbano. En esto estamos todavía. También el número de víctimas, tanto su número como los perfiles. Aquí tenemos un problema muy serio porque sabemos por la demografía histórica y en esto han hecho un trabajo fantástico los otros investigadores, pues es muy difícil saberlo porque muchas inscripciones que se producen de defunciones se producen después de la guerra civil, aunque hayan tenido lugar antes. Entonces es bastante difícil, ¿no? Aparte, las consecuencias de la hambruna, desde el punto de vista político lo hemos estudiado, pero podría haber muchísimas más, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la antropometría se han señalado algunas cuestiones muy interesantes, pero habría que seguir avanzando, ¿no? Que para mí son referencias, pero muy interesantes. Y por supuesto la memoria, ¿no? Una hambruna que no existe dentro de la memoria, que tan solo queda como aquellos años del hambre que nos encontramos en las entrevistas que hacemos periódicamente. Básicamente eso es todo, perdonad si me he alargado un poco. No, a mi juicio ha estado muy interesante, pero era cuestión de dejar la palabra por si quieren hacerte alguna pregunta, ¿no? Bien, ¿alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta al ponente? Sí, bueno, muchas felicitaciones, muy buena la presentación, la verdad que la disfruté mucho. Le quería preguntar si hay como un listado específico de enfermedades asociadas al hambre en términos de causa de muerte.
o sea, de tipo de defunción por causa de muerte asociado específicamente al hambre. ¿Cómo lo resuelven eso? Bueno, el problema que tenemos aquí, y esto ocurre con todo lo que nos acercamos al franquismo, especialmente en los años 40, son las estadísticas del régimen. Y es que a la hora de manejar las estadísticas del régimen, este tipo de causas, muchas de ellas no están contempladas, ¿verdad? Podemos ver algunas que sí, como pueden ser las enfermedades infectocontagiosas, y vemos que hay algunas en las que la desnutrición puede ser un agravante y puede ser un condicionante, pero ojo, nunca sería el único, aún así, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay una tesis doctoral del grupo de Josep Barona, de una investigadora, ahora mismo no recuerdo, donde hacía un intento de intentar averiguar cuáles eran precisamente aquellas, ¿no? Este tipo de causas de muerte que podían estar relacionadas con la desnutrición, ¿verdad? Y ella finalmente no ofreció una cifra, yo he intentado contactar con ella para saber cuáles eran las cifras, no ofreció una cifra, pero señalaba este problema de las fuentes, ¿verdad? Y es que las muertes por inanición o por desnutrición no están referenciadas en las estadísticas oficiales del régimen. Y todo esto viene también, claro, de lo que certificaban los médicos en su momento como causa, ¿verdad? Miguel Ángel, muchas gracias por tu intervención. Y yo quería preguntar, bueno, el tema de la medición, claro, del hambre puede ser complicado con las estadísticas que el régimen genera, ¿no? Pero bueno, hay muchísima información. Yo aquí estoy viendo la relación de asistentes al seminario y encuentro que hay bastantes especialistas que podrían alumbrar sobre esto, esos que vienen del campo de la medicina, ¿no? De historia de la medicina, que han hecho aportaciones muy interesantes sobre la etiología del hambre, a partir incluso de los estudios que se hicieron pues, a finalizar la guerra y primeros años de la posguerra, ¿no? Y es complicado, claro. A la hora de contextualizar la hambruna española en el contexto de las hambrunas europeas, ciertamente la dificultad está en cuantificar el número de muertes o por inanición, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otras fuentes que nos muestran testimonios de ese hambre sin necesidad de la defunción, ¿no? Y se me está ocurriendo, pues, obviamente, el tema de la antropometría. La antropometría nos puede reflejar bastante las condiciones de desnutrición, de malnutrición y bueno, pues simplemente que me parece que en tu exposición hubiese sido interesante también haber planteado, o tú qué opinas, ¿no? Porque hay mucha evidencia de que los datos de altura pues, manifiestan una depresión que casa muy bien con todo el fenómeno de la depresión alimentaria que se ha visto en el deterioro del consumo, del gasto por consumo per cápita. Es decir, hay muchos indicadores y la antropometría podría ser un elemento clave pues, para digamos, diagnosticar la dimensión de la hambruna en parte, ¿no? Se me ocurre. Yo creo que aquí hay dos cosas, José Miguel. Primero, la cuestión de la antropometría como diagnóstico de la hambruna, es decir, de la caracterización de hasta dónde llegó y a quién afectó, y el trabajo que estáis haciendo respecto a, bueno, comarcas rurales, comarcas urbanas, o incluso en el caso de algunos perfiles profesionales respecto a otros, ¿no? El estudio en el seminario que tuvimos en Granada sobre los estudiantes universitarios, aunque era referido a los 50, pues era especialmente alentador en este sentido, porque vemos cómo determinadas clases sociales parece que no se ven afectadas, ¿no? Mientras que hay otras que sí hay un decrecimiento de las tallas, como digo, por un lado para la caracterización de la hambruna y por otro lado para las dimensiones de las consecuencias, que es algo que no se tiene que dejar de lado. Yo creo que en este sentido los estudios antropométricos son literalmente esenciales y son una evidencia, yo creo que básica para demostrar que esto ha pasado aquí. De hecho, para las hambrunas de después de la Primera Guerra Mundial,
esto se ha puesto de manifiesto. Se está estudiando, por ejemplo, en el caso de Austria y en el caso especialmente de la ciudad de Viena, esta doctora de Oxford, Cox, está estudiando precisamente esto, como te señalé una vez, ¿no? Y está claro que es fundamental, ¿no? Yo creo que es fundamental. Por otro lado, yo creo que aquí hay demógrafos históricos que son, bueno, primeros espadas de todo esto. Y bueno, los trabajos de Vicente Pérez Moreda son fundamentales en todo esto, pero bajo mi punto de vista y por lo que he visto los estudios de otras hambrunas, el exceso de mortalidad, con todas las complicaciones que puede tener, pues es el único instrumento que tienen los estudios de las hambrunas para demostrar que hubo una caída en el escalón demográfico. Estoy pensando, por ejemplo, en la hambruna finlandesa, o estoy pensando en la hambruna escocesa. O está claro que ellos, para el siglo XIX, para los años 70 del siglo XIX, tienen unas fuentes pues, que pueden ser mucho peores de las que tenemos para el estudio del franquismo. Y aún así, ellos recurren a esta forma de calcular el exceso de mortalidad con todos los problemas que puede tener, pero evidentemente los cálculos salen y se demuestran. El tema es que en el caso español antes tuvimos una guerra. Entonces yo creo que esto también complica el trabajo de la demografía histórica. No sé cómo lo ven algunos de los asistentes. Sí, sí, gracias. Sí, el planteamiento es que yo creo que a esas alturas de los años 40, y sobre todo porque la hambruna española tiene un fuerte componente de incidencia entre el año 39 y 42, pero luego vuelve a incidir en el año 46, ¿no? Entonces, ya en ese periodo está muy avanzado y es probablemente que el hambre no mate, pero sí se manifieste a partir de debilidades de cuerpos, por ejemplo, en el retraso en el crecimiento. Estamos comprobando cómo los chicos que se están midiendo, pues observan un retraso en el crecimiento y ese retraso se manifiesta hasta finales de los años 40, como tú dices. Y bueno, yo creo que ahí los antibióticos se están difundiendo. No sé hasta qué punto, porque es un tema que no está suficientemente analizado, pero creo que ya en el año 44 ya empiezan a llegar, con lo cual, pues a lo mejor un chute de antibiótico y tal, pues hace que una complicación de una enfermedad derivada del hambre, pues no vaya a morir, pero sí supone una complicación de manifestación de malnutrición. En fin, en cualquier caso es un tema que habría que investigar, sí. Bueno, yo primero felicitar a Miguel Ángel, que ha hecho una exposición muy ajustada, muy equilibrada y que me ha gustado. Y en concreto yo quiero rápidamente, porque parece que no tenemos mucho tiempo, aportar alguna idea. Por ejemplo, qué sé yo, sobre este tema, sobre el tema de las hambrunas y otros problemas demográficos o con implicaciones demográficas de este periodo y de todo el siglo XX, de lo que se ha hablado aquí en general. Quiero hacer ver o llamar la atención para quien no lo sepa, que Massimo Livi acaba de publicar hace poco un libro, ya traducido al español, que se titula Los traumas del siglo XX, naturaleza y política en Europa, es decir, las causas naturales, las causas políticas de las grandes crisis demográficas terribles, las grandes guerras, pero claro, también las grandes hambrunas, de algunas de ellas se ha hablado aquí, de la Europa del siglo XX. Y respecto a lo que ha preguntado un colega americano, creo, hace poco sobre no tanto la cuantificación, que eso es muy difícil, pero sí la identificación de causas de mortalidad por hambruna, quiero recordar que, bueno, primero, no es que los datos oficiales que tenemos no son datos del régimen, son los datos de las estadísticas españolas desde principios del siglo que se ajustan según evoluciona el tiempo a la CIE, es decir, a la Clasificación Internacional de Enfermedades. La CIE solo hasta el año 1900, solo desde el año 1935 da datos de mortalidad por enfermedades relacionadas con el hambre. Y hay un trabajo que se publicó en 2010 en el boletín, revista de demografía histórica
de Isabel Castelló Boitía. Lo digo por si quiere buscarlo esta persona que lo ha preguntado, donde se habla de las causas de mortalidad por regiones también relacionadas con el hambre y por épocas, centrándose mucho en este periodo de la posguerra, y cómo se dan efectivamente, ya lo ha dicho Miguel Ángel, muchas causas relacionadas con la hambruna, entre ellas la vitaminosis, pero también, por ejemplo, el raquitismo, el bocio, el beriberi, el escorbuto o la clorosis. Y eso está muy bien detallado en ese trabajo, aunque naturalmente no se pueda descender o traducir esos datos en... parcialmente sí, pero con muchas limitaciones a cifras, a datos numéricos, a cifras, ¿no? Por supuesto, lo del tifus del año 41, su relación con la hambruna es importantísimo, y hay monografías como esta que yo les iba a enseñar, pero que algunos conocerán, del tifus en la Málaga de la posguerra, muy importante, de Isabel Jiménez Lucena, que tiene varias obras sobre el tema, pero hay mucho más, no solo estos estudios locales como este de Málaga. Y respecto a otras enfermedades también relacionadas con el hambre, pues yo estoy viendo aquí los datos, en este caso son míos o nuestros, porque salieron en el libro de la conquista de la salud, de la tuberculosis. La tuberculosis está cayendo en picado, descendiendo, desde principios de siglo, bueno, más bien desde 1910 o desde el periodo de la gripe española, que también aumentó la tuberculosis en esas fechas, hasta justamente 1935. Y de 1935 a 1945 hay un repunte importante de la tuberculosis, con altibajos. Después ya en el 46-47 empieza, bueno, se mantiene alto, pero claro, los antibióticos, y en este caso la streptomicina, llegaron mucho más tarde, bueno, años, 4 o 5 más tarde a España que a Italia, por ejemplo. Que llegaron ya justo al finalizar la guerra. Aquí hasta el año 48-49 no llegaron. La streptomicina llegó en el 50 y la caída de la tuberculosis ya en esta fecha es brutal. Pero es muy importante ese repunte de la tuberculosis del 36 al 44-45. Y nada más. Y felicidades a Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Vicente, por tus intervenciones, que he aprendido mucho. Me lo he apuntado. Sí. Sí, bueno, dado que no hay ninguna palabra pedida, voy a aprovechar. Vicente, entre otras, España durante los años 40 y como consecuencia del hambre, pudo, digamos, los médicos españoles definir una nueva enfermedad, que era aquella que sufrían los que ante el hambre se dedicaban, es decir, comían forzosamente harina de almorta. La harina de almorta es una harina destinada y adecuada para la alimentación del ganado, pero no para la alimentación de las personas, ¿no? De manera que hubo muchos afectados, no sabemos, está el problema de las cifras siempre, muchos afectados por esta alimentación inadecuada, que ya digo, incluso los médicos llegaron a calificar como una enfermedad derivada de esta mala alimentación, ¿no? Sí, sí, está muy bien estudiado eso, sí. La epidemia de raquitismo también. Exacto. Y luego, por otra parte, en relación a lo que decía Miguel Ángel de los datos, tenéis razón ambos. Vicente, yo creo que tú tienes razón en una parte y también Miguel Ángel tiene razón en otra, ¿no? Muchos de los fusilados en sus partidas de defunción ponía parada cardiorrespiratoria. Claro, evidentemente te fusilan y tienes parada cardiorrespiratoria. Y eso es un problema que se da en las estadísticas. Y obviamente en muchos casos pues se camuflaban así lo que eran ejecuciones irregulares con ese tipo de justificación. Y luego finalmente, porque no quiero acaparar mucho tiempo, en relación a la política autárquica, claro, solo puedo estar de acuerdo contigo, Miguel Ángel, ya lo sabes, por mis trabajos que he hecho siempre hincapié en eso, ¿no? Pero no hace demasiado, hace unos años,
estaba leyendo que es un economista que, digamos, que tiene cierta mala fama entre la izquierda porque era muy liberal, que era Richard Cobden. Y Richard Cobden me dejó impresionado con una frase que, claro, no puedo recordar de memoria, pero empezaba diciendo: los guerreros y los déspotas son en general malos economistas y llevan a su práctica política sus instintos de violencia y de organización militar, ¿no? Bueno, más o menos eso era lo que venía a decir. Y eso está presente en la política autárquica. Franco siempre pensó que la economía se podía organizar como un cuartel y que los precios podían ajustarse a las órdenes como se ajustaban los soldados, izquierda, derecha, marchen. Y él estaba plenamente convencido, y además tiene escritos donde lo dice, que España iba a hacer una gran revolución en materia de teoría económica. Esa gran revolución era el orden militar llevado a la economía. Y estaba plenamente convencido de que se podía suprimir el mercado y las señales del mercado y sustituirlo por órdenes de carácter militar. Esto tiene que funcionar así. Y los que no funcionen de esta manera, a la Fiscalía de Tasas o a los tribunales correspondientes. Una persona nada sospechosa de izquierdismo, como Manuel de Torres, en 1940, Manuel de Torres ya escribe en revistas oficiales, no clandestinamente, en revistas oficiales, y explica muy bien por qué va a fracasar la política de precios del franquismo. 1940. En 1944 publica su gran obra sobre el trigo, sobre la economía agraria, y vuelve a insistir en esas cuestiones. Es decir, no solo la política autárquica, no solo ese ensoñamiento de que España podía abastecerse de todas las cosas, de que España era muy rica, de que España tenía abundancia de materias primas, que teníamos una agricultura privilegiada, etcétera, todas esas ensoñaciones, repito, del régimen, sino también luego la forma en la que se gobernó la economía, una forma absolutamente inadecuada. Y termino. Y evidentemente, cuando algunos autores decimos la culpa fue de la intervención y de cómo se hizo la intervención, claro, evidentemente, es que el régimen apostó por el eje. Es lo que ha dicho Miguel Ángel, es que mientras se estaba produciendo... ¿Por qué se producía el bloqueo de Inglaterra y de Estados Unidos a Franco? Porque Franco hasta el 44 sigue vendiendo wolframio a Alemania. Alemania no podía adquirir wolframio en ningún sitio. El wolframio es un mineral, o tungsteno, como queráis llamarlo, muy raro. Había en la zona fronteriza de España y Portugal, en Galicia, Zamora, etcétera. Había, evidentemente, en enormes cantidades en Estados Unidos, pero de Estados Unidos no lo iban a sacar los nazis, y había en China, pero hasta China tampoco podían llegar los nazis a coger el wolframio. ¿De dónde lo podían obtener? De España. ¿El wolframio era importante? Fundamental, porque con el wolframio se hacían las cabezas de los proyectiles rompedores y los blindajes de los tanques. Por lo tanto, era un elemento importantísimo. Y claro, hay que decirlo, ¿cómo demonios iban los norteamericanos y los ingleses a ayudar a Franco si Franco estaba vendiendo un elemento absolutamente vital, estratégico para los nazis, que era el wolframio? Y lo siguió vendiendo hasta el 44. Y cuando dejaron de venderlo oficialmente, lo vendieron clandestinamente. Y algún ministro de Franco se hizo muy rico a costa de esas ventas a Alemania de wolframio. Entonces, claro, o sea, ¿qué se puede esperar? Si Franco hasta poco antes de que acabara la guerra seguía en su ensoñación de que Alemania iba a ganar, de que Alemania finalmente iba a tener el rayo mortífero que acabaría con la guerra, pues obviamente tuvo la respuesta inevitable. Bueno, disculpadme porque me he extendido un poquito.
Bueno, hola Miguel Ángel, soy Javier Puche. Enhorabuena por la presentación, me ha gustado mucho. Aunque soy también miembro del proyecto Hambruna con Miguel Ángel, a mí me gustaría comentar dos cosas una que me ha llamado la atención de la presentación. Uno, has comentado que en las características de la hambruna española, la hambruna afectó más al arco sur de Madrid, es decir, lo que sería el sur de España. Y no sé si esto tendría que ver con qué influencia pudo tener la estructura de la propiedad, porque veo que parte de todos estos territorios eh, coincide con la España latifundista. No sé si es que el mercado negro pudo incidir más en estos territorios más agrarios, más que en las zonas de mediana o de pequeña propiedad del norte de España. No sé si hay datos que permitirían un poco avalar el papel de la estructura de la propiedad o el hecho de que hubiera más clase obrera o más jornaleros sin tierra en esta parte del país. Y la segunda cuestión es cuando has comentado sobre líneas de investigación a posteriori, que has hablado de incidir en la geografía del hambre, en el mundo urbano, mundo rural. Yo estoy viendo los datos de Gloria Quiroga, que hizo el estudio a escala nacional a partir de los datos de los reclutas del Archivo de Guadalajara. Y lo que estoy viendo es que tanto en el mundo urbano como en el mundo rural hubo una depresión, una caída de la estatura en ambos mundos, tanto en la guerra como en la posguerra, pero que recuperó antes que el mundo urbano. Entonces, creo que has incidido muy bien en una cuestión. Yo creo que desde el enfoque de la historia antropométrica, lo que podemos hacer nosotros, los que nos dedicamos a la antropometría, quizás es a partir de estas macrobases de datos que tenemos para algunas regiones del país, hacer un estudio más en profundidad a partir de muestras urbanas y muestras rurales y, y ver un poco si lo que evidencia un poco el estudio nacional, si se replica luego en algunas regiones o en algunas provincias. Yo recuerdo que en 2011 presenté una comunicación, aquello se quedó un poco en el cajón del olvido, en un congreso de jóvenes e historiadores, la Asociación de Jóvenes Historiadores Contemporáneos en Vitoria, y presenté un estudio comparativo entre las tallas de Elche, Alcoy y algunos municipios de regadío y de secano de la provincia de Alicante, y es que no había color, es decir, el mundo urbano se defendió mucho mejor que las grandes ciudades industriales populosas. Es que la debacle de la estatura, además, la serie de Elche es de José Miguel, y es que hay una caída espectacular en las grandes ciudades industriales. A lo mejor en las ciudades, las capitales de provincia o ciudades más administrativas se pudo defender algo mejor, pero en las ciudades industriales hubo una caída muy importante de la estatura frente a un mundo urbano que parece que se defendió mucho mejor. Entonces, te agradezco la idea que has comentado sobre incidir en la geografía del hambre, porque al menos en nuestro ámbito de estudio, que es la historia antropométrica, creo que aún hay margen para poder ofrecer nuevos resultados. Y nada más, darte de nuevo la enhorabuena por la ponencia. Gracias. Pues nada, Javier, muchas gracias por tu intervención. Yo soy un poco, respecto a lo segundo, yo soy un poco de tu impresión, que yo creo que se pudo pasar peor en el campo, frente a la idea, ¿no? Que, bueno, en el campo estaba la alimentación, pero es que sabemos que las hambrunas no funcionan así. Lo importante no es dónde se producen, sino más bien dónde acaban, cómo se distribuyen, ¿no? Si hablamos de una intervención económica además con tanto aumento del coste de vida y tanto enriquecimiento del mercado negro, la capital, que es donde está, o las ciudades donde va a estar siempre el mercado, donde hay más compra, pues siempre va a estar bien provista, ¿no? El caso ucraniano lo refleja perfectamente. De todas formas, yo creo que tenemos que tener siempre presente la clase social, porque esto nos condiciona muchísimo el acceso a los alimentos en uno y en otro lugar, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que podéis hacer en la antropología, en la historia antropométrica, y que estáis haciendo ya, yo creo que sois de los que podéis dar mejores respuestas a esto, ¿no? Porque además tenéis una radiografía de las profesiones, no solo de los lugares donde hay un tipo de agricultura, sino que también de las profesiones, ¿no? Y luego, respecto a la primera pregunta, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la estructura de la propiedad y también tiene mucho que ver
con el regadío y el secano. A mí me da la sensación. ¿Por qué? Porque está claro que hay una cuestión determinante en la caída de los rendimientos de la agricultura española entonces, y es, esto bueno, ya se ha estudiado por bastantes personas, entre ellos el propio Carlos, pero la caída de los rendimientos viene determinado por la falta de fertilizantes no orgánicos. De hecho, vemos como sistemáticamente España está pidiendo a Inglaterra intente dejarle importar fertilizantes inorgánicos para conseguir producir más. Claro, Inglaterra dice, no, que los manda a Alemania, ¿no? Otra vez entramos en lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo lo explicamos esto? Porque, claro, evidentemente los fertilizantes son mucho más necesarios en los lugares donde hay secano que donde hay regadío. Coincide con esta geografía de la que estamos hablando. Pero hay otro factor muy importante y es la distribución de la propiedad. Porque está claro que a los pequeños agricultores o a los pequeños arrendatarios, por supuesto medianos y grandes, no les fue mal durante el primer franquismo. Dentro de la... Sabemos que hay un proceso de lo que algunos han llamado propietarización, que incluso acumularon capitales e incluso extendieron las propiedades que tenían, ¿verdad? Y en un contexto de una depresión socioeconómica brutal, ¿no? Lo cual es llamativo, nos puede dar algunas pistas, ¿no? Entonces yo creo que la clave es eso desde el punto de vista de aquellos lugares donde las sociedades eran más polarizadas. Yo creo que la figura del jornalero es fundamental. Y hay otra cuestión fundamental aquí que hay que tener en cuenta, y es el factor político de la violencia franquista, de la represión. Estoy hablando de familias desestructuradas, pero también estoy hablando de obreros agrícolas que no son contratados, que no tienen forma de ganarse la vida, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos hablando precisamente de estas sociedades, donde además, aunque es difícil hacer la contraposición, sabemos que durante el periodo republicano hubo una conflictividad agraria muy alta, ¿verdad? Una conflictividad agraria muy alta. Y de hecho, como me decía en algún momento Ricardo Robledo, me decía, tú hablas de hambre, pero en la República también hubo hambre, porque muchos de los que se manifestaban no solo tenían hambre de tierra, sino es que no llegaban a lo que era la posguerra, pero es que no tenían trabajo y había un problema social muy, muy grande, ¿no? Por lo tanto, la mirada hacia atrás también nos puede ayudar. Me parece muy interesante el debate y bueno, más que nada porque con estos tiempos de pandemia ahora coincidir tanta gente es muy difícil y bueno, quería hacer una pregunta muy, muy limitada, que es, bueno, yo estoy también trabajando sobre el franquismo, bueno, cuestiones distintas sobre salarios y sobre todo lo que quería hacer un poco la pregunta, la reflexión es sobre este punto de decir el hambre y la hambruna y la escasez, que creo que también a veces se utilizan los conceptos de manera intercalada y no es lo mismo, y creo que conceptualmente, bueno, pues a veces habría que distinguirlos, pero bueno, en todo caso, el tema central del trabajo de hoy afecta más a los trabajadores en el campo, vamos, a la población rural que a la población urbana, y luego está diferencia en torno al acceso a la propiedad. Y, o sea, eso es la evidencia, yo no lo voy a cuestionar, pero que también a veces explicar la evidencia es tan complejo como encontrarla. Y lo que quiero decir es lo siguiente, en los años 40 sabemos que hay menos trabajadores urbanos que en los 30, o sea, hay un proceso de ruralización, con lo cual eso ya te está explicando un fenómeno, que es que, bueno, sí, claro, es que en las ciudades en principio sería más fácil, pero porque es que hay menos gente, con lo cual... Y lo segundo, que creo que es en realidad lo que falta por entender es, en principio, bueno, lo que le ocurre a los jornaleros en el campo es más fácil de explicar. Es decir, si uno no tiene tierras, al final depende del mercado de trabajo, del salario y de cómo le paguen. Y ahí, bueno, hay mucha evidencia de que puede ser desfavorable, pero en el medio urbano, si precisamente es un contexto de escasez y los salarios en los 40 evidentemente son más bajos que en los 30, y si los precios de los alimentos son más altos, debería ser más complejo, con lo cual lo que falta por entender es el régimen cómo consigue canalizar, y el régimen es una cosa que en realidad es un cajón desastre, las instituciones del régimen, y son muchas, si los trabajadores en una ciudad lo pasan relativamente mejor, ¿eso cómo es? Porque eso habría que explicarlo. Más allá de decir es que los trabajadores en promedio de la ciudad tienen una posición económica mejor que los del campo, que eso es evidente, pero el diferencial, que es decir, o sea, mi pregunta no es los trabajadores en el campo están peor que en la ciudad, que eso es evidente, sino los trabajadores de la ciudad
en los años, yo qué sé, digamos 45, si están mejor o peor que los del año 35, y si no están mucho peor, ¿cómo puede ser? No sé si me explico. O sea, es una cuestión relativa, no de campo y ciudad, sino de los que se quedan en la ciudad, cómo hacen frente a la muralla. Y creo que ahí hacer una explicación basada sencillamente en el componente político, o sea, voy a ser muy breve, creo que es muy voluntarista. Cuando aproximadamente estamos hablando que en España hay del orden de 2,5 millones, 3 millones de asalariados trabajando en la industria de los servicios, o sea, el poder diferenciar entre tú has sido leal al régimen o tú has sido leal a la república es demasiado complejo. Esto no es como en el campo. Entonces, entender bien cómo funcionan los mecanismos y cómo explicas el hambre o la escasez en las ciudades, creo que es clave. Creo que, vamos, salvo ignorancia por mi parte, creo que es una cuestión que queda por explicar. Vamos, y nosotros mismos, yo mismo soy una cuestión que me interesa. A mí, Miguel, muchas gracias por tu intervención, que me parece fundamental. Yo creo que coincido contigo que queda por explicar qué pasa en la ciudad respecto a ese tipo de cuestiones, y creo que la cuestión de los salarios y en lo que tú estás sumido pues pueda arrojar bastante luz a esto, ¿no? Pero me gustaría aportar algunas cuestiones. Primero, sí sabemos que el racionamiento del régimen de Franco en la ciudad era muchísimo más elevado que en el campo. Lo cual, bueno, las posibilidades de hacer una comida o de ingesta calórica en el mundo urbano era mucho más elevado que en el campo, en el mundo rural, lo cual te dice que el régimen sabía cómo repartía el hambre, literalmente. El racionamiento puede ser un factor fundamental, ¿no? Creo que puede ser un factor fundamental. Sin duda hay más, ¿no? Sin duda tiene que haber más. Uno de ellos puede ser lo que tú estás estudiando, desde el punto de vista de si los salarios son más elevados, también desde el punto de vista de puestos de trabajo respecto al mundo rural, ¿no? Posibilidades de empleo, pero, en fin, es una cuestión por abordar. Lo que sí quiero señalar es que yo creo que no debemos tener a menos la capacidad del régimen de Franco para saber quién era quién después del año 39, porque la capacidad represiva del régimen de Franco y la capacidad de investigación respecto a los antecedentes políticos de cualquier persona no solo estaba determinado por sus órganos policiales, que eran muchos, sino también por la propia comunidad, que en muchos casos era delatora de lo que había hecho cierta persona u otra, ¿no? Y es que la maraña represiva del franquismo, sobre todo los que habían estado vinculados a una participación política o por supuesto habían trabajado para el Estado, pues era prácticamente insalvable, ¿no? Responsabilidades políticas, consejos de guerra, depuración profesional, Tribunal de la Masonería y el Comunismo. Seguramente me estoy dejando alguno más, ¿no? Aparte de la vida cotidiana, la información, etcétera, etcétera. Creo que es algo que algunas investigaciones han puesto de manifiesto, como por ejemplo cuando se toma Madrid, hay una planificación y una coordinación con los propios porteros de muchas de las viviendas para que rellenasen cuestionarios de decir qué había hecho cada una de las personas, ¿no? Bajo este punto de vista, el poder de conocimiento de quién tenía enfrente el régimen de Franco y de sus enemigos, yo creo que es sobresaliente, ¿no? Y no hay que tenerlo a menos. A mi juicio ha sido todo muy interesante. Por supuesto, Miguel Ángel, tu exposición, como todas las preguntas que se han planteado, ¿no? Y José Miguel, tú que eres un poco, digamos, estás por encima del coordinador de esta sesión, que soy yo, tú me dirás si podemos darla ya por acabada o tienes algo que añadir. No, si no hay preguntas, pues podemos dejarlo aquí, sí, gracias. Bueno, pues yo desde luego quiero daros las gracias a todos, especialmente a Miguel Ángel y a José Miguel, porque me hayáis invitado. Esto me hace estar vivo y en fin, y salir un poco de este encierro que tenemos todos, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo muy fuerte a todos. Vicente, muchas gracias. hijo amigo. Sí, un abrazo. Vale, a ver si algún día tenemos ocasión de vernos. Sí, es verdad.
Es verdad. A ver si Venga. nos vemos. Vale, Gracias. Hasta hasta pronto. otra. Un abrazo. Hasta luego. Miguel Ángel.